cambio fue radical e integral. Entré porque tenía una intención de mejorar profesionalmente, lo veía como una parte importante en mi carrera. Estuve viendo otros programas, sin embargo me gustó IPADE justo por todo el tema del ambiente, la experiencia de los maestros, de todos mis compañeros, y lo que realmente no me esperaba es cómo iba a impactar tan positivamente en el tema personal. Fue espectacular y estoy muy contento, muy agradecido desde entonces. El principal reto fue el estudiar mientras trabajaba. Por el momento profesional en que me encontraba, estaba, digamos, afianzándome en la empresa, estaba tomando nuevas responsabilidades. Entonces, de repente, tomarte una tarde de lunes y luego la mañana del martes fue al principio complicado. Y no tanto desde el punto de vista del trabajo per se, sino cómo aprender a cómo yo administrarme y cómo saber que no pasaba nada si me concentraba en mis clases, si me concentraba en el programa lunes y martes, eso por un lado. Y sin embargo, pues el tema no acababa ahí, ¿no? Porque saliendo el martes nos dan una bonita carpeta de casos. Entonces también el reto era cómo conjugar eso con mi vida profesional, con mi vida personal. Y principalmente eso fue como que el mayor reto, saber cómo administrarme. Claro, el programa me enseñó a hacerlo, pero al principio eso fue con lo que más batallé. Y es que aprendí cuál es mi fortaleza y cuáles no son mis fortalezas. Y sobre todo aprender que eso está bien y que es algo natural. Cuando yo entré a la maestría, yo entré con toda la intención de ser el superhéroe en todos los ámbitos y ser el mejor en todo. Pero ya luego en el programa, con la interacción con los profesores, con la forma en que te van explicando, como vas entendiendo, pues el primer aprendizaje es, wow, o sea, con que yo me enfoque en mi fortaleza principal, todo lo demás se va a dar. Sí, así fue, así ha sido. Y eso me ayudó muchísimo y me catapultó mucho y sobre todo me permitió quitarme muchas cargas y muchas preocupaciones que de entrada ni siquiera tendría que haberme puesto a mí mismo. Y otro tema que también me ha servido muchísimo, y eso el claustro en general te lo enseñan durante las materias, y es la cuestión de la visión amplia y de conjunto. Entonces, a partir del programa y de cómo me enseñaron los profesores, ahora para mí es muy sencillo tener esa visión amplia de conjunto que me permite desde arriba ver cómo están funcionando las cosas y rápidamente identificar en dónde puedo agregar valor o identificar qué es lo que está como desacomodado. Esa sería como una segunda enseñanza. Y una tercera también muy importante, y que a mí se me hacía hasta un poco repetitiva y ahora la agradezco enormemente, y es saber identificar los hechos del caso. Entonces, ahora cuando estoy en situaciones de trabajo normal, para mí es muy fácil, digamos, gestionar el hecho de que todos identifiquemos los hechos, perdón por la redundancia, y a partir de ahí empezar a construir. Es la parte también de ser muy analítico más que emocional, pero con una cosa bien interesante, porque en el IPADE te enseñan a ser analítico sin descuidar a las personas. Entonces es un poco raro de explicar, pero normalmente conozco gente que es muy analítica o conozco gente que es muy emotiva, y en el IPADE te enseñan cómo calibrar eso para llegar a la mejor solución. Yo soy ingeniero, entonces como ingeniero atacaba las situaciones frontalmente desde una sola arista. Entonces de repente con el método del caso, cuando empezábamos a leerlo y había mucha paja, esa era mi percepción inicial porque como ingeniero lo consideraba paja. Sin embargo, cuando fui entendiendo todo esto de la importancia de los hechos, de cómo eso te ayuda a tener una visión amplia de conjunto, cómo eso también te ayuda a empezar a construir soluciones, entonces fue una herramienta muy padre, la uso muchísimo en mi día a día, pero al principio sí fue complicado, ¿no? Insisto, porque leía yo los casos y decía, ¿por qué tanta paja? Y ahora sigo en continuidad y cuando leo los casos, pues los abordo de una manera muy diferente, y también cuando estoy en casos de trabajo cotidiano, también me facilita mucho saber de qué se trata, saber cómo entrarle, y eso mismo retroalimentarlo con mi equipo. Otra cosa que estuvo muy interesante del método del caso fue también la visión, digamos, integral que te da de las situaciones. Vuelvo al tema de mi tema de ingeniería, pues yo nomás veía el lado de ingeniería. Sí, pero con el método del caso tienes una visión de cómo se conectan todos los elementos. Es decir, sí están los hechos, por supuesto, pero también te enseña el método del caso a ver cómo se conectan las cosas y en conjunto con los hechos. Entonces ahora sí ya sabes que aplicar una solución aquí va a tener una consecuencia por acá, y si eso saca de margen esta variable, entonces la solución no es tan buena, aunque acá en primera instancia sí lo sea, ¿no? Esos son los principales aprendizajes que sigo usando mucho.
que ese es el valor más fuerte en la parte de la continuidad, el tema del networking, y es fuerte en varias dimensiones. La dimensión número uno es que al estar con directores de empresa de otros giros, de otras industrias que muchas veces ni siquiera sabías que existían, primero te permite tener un mayor contexto, pero el intercambio de situaciones y de soluciones es súper rico. Estar en el IPAD es estar en familia. Entonces, cuando estás en la continuidad, estás en familia. Entonces, muy fácil abordar a personas, platicar con ellos, simplemente establecer relaciones y nunca sabes hacia dónde te van a llevar. El 80% del negocio que generamos en la empresa se debe justo a este networking del IPADE y es algo que empecé yo a validar con muchos compañeros y el impacto es exponencial, es fuertísimo, pero justo vuelvo al tema de que todo se facilita porque estás en familia, todos tenemos los mismos principios, los mismos valores del negocio, entonces es mucho más fácil desde comunicarnos hasta establecer las condiciones de las relaciones y saber que las vamos a llevar a buen término y que juntos vamos a ir construyendo y haciendo cosas increíbles que de otra manera, sin este networking, pues hubieras batallado muchísimo tiempo. Cuando estás en tu trabajo cotidiano, en tu día a día, pues estás enfocado así. Y esto lo que hace es que te crea muchos lados ciegos. Entonces, de repente hay muchas situaciones, digamos, más globales que inevitablemente te van a afectar, pero no las ves hasta que ya están al lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando seguimos? En mi caso, por eso me gustaría continuar, además del tema de los amigos, el networking, la convivencia, me ayuda muchísimo porque puedo darme cuenta de todas las cosas que yo normalmente no veo y no vería en mi contexto normal de trabajo. Entonces, de repente, en alguna sesión nos explican cualquiera de estas situaciones y nos la explican desde un punto de vista de este es el contexto, este es el impacto global, es el impacto, digamos, por país, es el impacto de la región y eso nos permite tener de nuevo la visión amplia y de conjunto y poder anticipar nosotros como empresa. Es fundamental la preparación continua, una porque ves esas cosas que de otra manera no verías y otra porque en lo personal pues siempre estás aprendiendo. Además, por ejemplo, en mi caso yo tomé el programa hace 20 años y de hace 20 años ha cambiado todo. Entonces aparte me permite estar actualizando temas, conocimientos, herramientas y eso pues también igual me acorta mucho los tiempos de lo que yo podría suponer cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces es fundamental. Tengo ahorita dos empresas, una se llama Sin Desorden Operativo y la otra se llama Calix. En realidad están conectadas. Y lo que hacemos nosotros es, en la de Sin Desorden Operativo, conectamos la visión estratégica de las empresas con la parte táctica. Normalmente acá se define una estrategia, pero en el campo de batalla, en la trinchera, no tienen ni idea de qué es lo que se tiene que hacer para lograr la estrategia. Nosotros lo que hacemos es que llenamos ese vacío con una descripción, le llamamos las partituras, para que los directores pasen de ser hombre orquesta a ser director de orquesta y todas las personas que están en el equipo sepan con claridad en qué momento van a ir interactuando. La otra empresa que se llama Calix es una plataforma de colaboración que se alimenta justo de estas partituras o de las definiciones operativas que ya tengan nuestros clientes. Lo que permite es que a las personas en su día a día les da una claridad en blanco y negro de qué es lo que tienen que hacer, cómo es que tienen que generar valor ese día a la empresa. Si definiera mi experiencia en el IPADE en una palabra, sería transformación. IPADE.